Adrián Salone, buenas tardes. Hola, Luciana, buenas tardes. A ver, el sospechoso es un hombre de confianza de la familia de la menor que tiene 16 años. Fue detenido en Añatuya tras ser denunciado por el abuso sexual de un adolescente, como decías vos, Luciana, con discapacidad, que hace unas semanas esta menor dio a luz en el hospital regional de esa ciudad. La historia es estremecedora y todos los detalles los tiene Fernando Tocho. Fernando, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Así es. Y esto empezó a trascender en septiembre cuando la niña, la víctima, empezó a sentirse mal. Nadie en su entorno sospechaba esto porque este pastor de 62 años tenía a la niña a la guarda. Y esto, más allá de un hecho que en principio dejaba tranquila a la familia porque era un hombre de confianza, se había aprovechado de la confianza de los allegados a la víctima para llevar adelante este plan criminal, este plan animal, por así decirlo. Se aprovechó de la vulnerabilidad de la joven. Y hay que decir que en septiembre la joven empezó a tener algunos síntomas de dolor. Bueno, en el hospital confirmaron su embarazo. Obviamente fue producto de un abuso sexual con acceso carnal. La calificación es aún más grave porque la fiscal Andrea Darwich, que está al frente de esta investigación, también le imputa el grave daño a la salud mental. No solo el abuso sexual con acceso carnal. El otro agravante es que es menor de edad. Y el otro agravante es que estaba a la guarda del implicado. Es que hay varios puntos para analizar en una historia verdaderamente dolorosa y desgarradora, porque acá hay violación a una menor de edad, que tiene una discapacidad y que además podría considerarse que es una violación intrafamiliar, porque este pastor era de tal confianza que obraba de más que amigo de esa familia en quien confió, en quien le dio su hija para que la cuidara en algunos momentos, quien estaba, como bien recién decía Fernando, con la nena mucho tiempo, y la historia termina de esta manera. ¿Qué se conoce cuando ella o cuando la familia se da cuenta que ha habido una violación, cuando se da cuenta que está embarazada? Bueno, sumo lo que decías, que más allá de que no hay un vínculo sanguíneo, porque es cierto, la justicia muchas veces pide para corroborar los agravantes por cierta familiaridad un vínculo sanguíneo. Bueno, acá no lo había, pero sí había una habitualidad a punto tal, les digo, que la niña le decía tío a este hombre. Imaginen que pasaba el día a día con él. Bueno, la familia se entera de esto cuando la pequeña se empieza a sentir mal, aduce un dolor de estómago, y cuando la llevan a la guardia del hospital acreditan que evidentemente los dolores tenían que ver con un embarazo. Y obviamente el embarazo fue producto del abuso. Sí. Este hombre se encuentra detenido, tiene 62 años. Inmediatamente cuando la familia de la menor hace la denuncia, la justicia toma cartas en el asunto y ordena inmediatamente la detención. Sí, además se está investigando en estas horas si este hombre también incurrió en abusos previos, porque es un hombre conocido allí en esa ciudad de Añatuya, como bien dijiste, Adrián, y lo que están tratando de averiguar los investigadores y de acreditar es si en su carrera como pastor, porque ahora van cambiando el discurso y hay quienes dicen que en realidad no era un pastor, que no tiene tanto vínculo con la iglesia. Bueno, esto obviamente será en todo caso materia de investigación en el debate o en el eventual juicio, pero lo que te digo es que los cargos ahora son muy graves contra este hombre y no se descarta que haya nuevas acusaciones. Hay un dato que él recién mencionaba que también debe ser foco de análisis, que es el momento en el que la familia se da cuenta que la nena estaba embarazada. Fue el momento prácticamente a dar a luz. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Fernando? Esos son los datos que se tienen, que tiene un dolor de panza. Fueron al hospital, terminaron aplicándole una cesárea y nació el bebé. Digo, sí. Nadie, y esto no estoy juzgando, al contrario, estoy contextualizando, que nadie de la familia, ni ella misma, ni allegados, se dieron cuenta que ella estaba embarazada. Es cierto, esto es así. Hay que, obviamente, merituar la prueba médica que ya está volcada al expediente, obviamente, pero la secuencia de los episodios que se han conocido en estas horas son esos que vos estás diciendo, Luciana. En la familia nadie sospechaba que eso podía llegar a pasar. Uno nunca imagina el peor escenario dentro de la habitualidad que puede tener, y hay que señalar la interrupción voluntaria del embarazo. A ver, para estos casos ya está contemplado, digo.
si alguien lo hubiese advertido, obviamente están todos los mecanismos legales también para que esto se Por lleve eso, a cabo. pero no se dieron cuenta. No se dieron cuenta en ningún momento y es por eso también que toma trascendencia este caso, ¿no? Fernando, vamos a hablar de otro caso. Un pastor mormón en la provincia de Córdoba está acusado de abusar también de otra adolescente. A ver, vamos a ampliar esta información. Sí, esto ocurrió en estas horas también. Lo venían investigando a este pastor de Córdoba desde el año 2017 y lo detuvieron recién en estas horas. El fiscal que está trabajando en el caso acaba de sumar otra acusación después de la declaración de la hermana de este pastor, de la Iglesia Evangelista de los Santos de los Últimos Días. A esa entidad pertenecía este pastor. Y en este caso de Córdoba está la particularidad que los letrados que representaban a la Iglesia le ofrecieron a la víctima 4,5 millones de pesos a cambio de su silencio. Y eso es gravísimo. Y además, en esa cláusula, le pidió al imputado que se desvincule totalmente de la Iglesia. Vamos a tomar contacto Sí. con Pablo Salum, que ha sido víctima de una secta. No es la primera vez que escuchamos, ni lamentablemente será la última, de pastores, de personalidades dentro de congregaciones, o que se hacen llamar congregaciones, que terminan cooptando a familias, y en los casos más atroces, como los que estamos describiendo, provocando una angustia tremenda después de un abuso sexual. Pablo, soy Luciana Ruiz, que acá estamos con todo el equipo. Gracias por atendernos. ¿Cómo trabajan las sectas? ¿Qué hacen las sectas? ¿Qué pasa ahí adentro que muchas veces los entornos no se dan cuenta del infierno que se vive adentro? Bueno, principalmente les agradezco la nota. Y bueno, lo principal de todo es que estas organizaciones coercitivas, que es el término adecuado para referirnos a la problemática, ya que el término sectas es un término obsoleto, peyorativo, que no hace a nuestra problemática en sí, sino a una cuestión general que se utiliza para despreciar, disminuir a ideologías partidarias incluso. Por eso nosotros hablamos de organizaciones coercitivas. Estas organizaciones se dedican a captar a gente que están a personas que están en situación de vulnerabilidad para someterlos, y utilizan un montón de camuflajes. Uno de ellos son la de supuestos cultos y religiones. Quiero aclarar esto porque nosotros no estamos en contra de las religiones y los cultos, sino en contra de las organizaciones coercitivas. Nosotros tampoco, Pablo. Está muy bien que lo aclares, digo, si sonó algo y se puede malinterpretar algo que dije, por supuesto que no. Por eso yo aclaro siempre esto, porque la gente, por desconocimiento, tiende a confundir las dos cosas, y claramente no son las dos cosas lo mismo. Los cultos y las religiones tienen como fin el bienestar de la comunidad, el bienestar social, y las organizaciones coercitivas son organizaciones criminales que vulneran sistemáticamente los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, la sanidad pública, incluso los derechos del animal. Entonces, cuando hay delito, hablamos de organizaciones coercitivas. En estos casos lo que podemos ver es que, si bien se utiliza el camuflaje de supuesto culto o religión, hay que saber diferenciar de cuando hay un abusador dentro de una institución de cuando se forma una estructura criminal para vulnerar sistemáticamente y abusar de las víctimas. En el caso de los mormones no me consta que tengan una estructura dedicada a el abuso de niños, como sí ha sucedido en otras organizaciones coercitivas como la Escuela de Ayuda de Buenos Aires, donde yo estuve, o Niños de Dios, por ejemplo, o, por ejemplo, los Testigos de Jehová, que se ha probado en causas judiciales en Estados Unidos, que tenían un sistema de encubrimiento sistemático, donde a los pederastas, al conocerse que habían abusado de niños, los iban rotando de congregación y seguían abusando y seguían encubriendo estos abusos bajo supuestos comités judiciales que no son nada que ver con la justicia nuestra, sino que ellos tienen una justicia paralela, y esto también lo tienen los mormones, que es acá donde está el problema, que ellos ante un delito hacen un comité donde juzgan qué se debe denunciar y qué no se debe denunciar. E incluso cuando una persona, por ejemplo, los chicos cometen pecados, son interrogados y le preguntan con lujos de detalles con quién han tenido relaciones, qué posiciones han realizado, un montón de cosas que realmente atentan contra los derechos del niño y son delitos claramente. Pablo, entonces,
Es importante, a modo de resumen, que vos en pocos minutos cuentes qué es lo que te pasó. Hay muchas personas que por ahí están siendo engañadas por este tipo de grupos, pero ¿cómo fue? ¿Cómo ingresaste a ese lugar y qué te pasó? Bueno, lo primero a destacar es que las víctimas no ingresamos y no caemos tampoco. Somos captadas en una situación de vulnerabilidad. Mi mamá estaba enferma, tenía un problema de salud, a lo cual la medicina tradicional no le encontraba el inconveniente. Y bueno, empezó a ser captada por gurú New Age, que le prometían curarla de diversas maneras, hasta que terminó siendo captada por la Escuela de Yoga de Buenos Aires, que está liderada por Juan Perkovich, y vimos toda nuestra vida destruida. En poco tiempo mi familia se destruyó completamente, fuimos víctimas de un montón de tipos de fraude y abusos, trata de personas. Al día de hoy yo fui el único que logré escaparme con 14 años, pero perdí a mi mamá y a mis hermanos ahí adentro, y desde aquel momento estoy luchando en contra de estas organizaciones, impulsando legislación. En este momento tenemos una ley que la está impulsando la diputada Mónica Macha, del Frente para Todos, que es para regular estas actividades y brindarle asistencia. Necesitamos que el Estado reconozca que existe la problemática. Pablo, ¿cómo puede ser que todos sabemos que existe y no tenemos una ley que reconozca a las víctimas? Entonces, coincido totalmente. Ahora, me gustaría, a partir justamente de tu experiencia, que nos cuentes por qué tan pocas personas, o si son pocas realmente, las que logran salir. ¿Por qué es tan difícil salir? ¿Y cómo te diste cuenta, cómo terminás de darte cuenta el infierno que estaban viviendo? bueno, primero que las víctimas son captadas y no saben lo que hay detrás de ese camuflaje. Si todos supiéramos el infierno que íbamos a vivir allí dentro, ninguno hubiera entrado. Lógico. Nadie quiere ir contra los derechos de sus hijos, nadie quiere que mueran sus hijos. Recordemos que hay organizaciones que están en contra de las transfusiones de sangre y se mueren bebés, se mueren niños, porque los padres no los quieren transfundir, no quieren realizarle operaciones. Entonces, es muy difícil salir porque las víctimas son envueltas en una burbuja de persuasión coercitiva, de técnicas de manipulación y control mental, en la cual vos no te das cuenta que estás siendo sometido, no te das cuenta que estás abusado. Te dicen que la trata de personas y la explotación laboral es servir a Dios. Hay muchas personas que están 30 años esclavizadas pensando que le están sirviendo a Dios y realmente están siendo víctimas de la trata de personas, y hay un pastor que se está enriqueciendo. Entonces es muy difícil, y es muy difícil porque también al no tener una ley de asistencia, de concientización y educación, las víctimas no reconocen que están siendo víctimas de un delito y las autoridades no tienen las herramientas adecuadas para recepcionar y asistir a las víctimas. Entonces, las personas que logran salir es gracias a nuestras redes, porque el material que nosotros realizamos de concientización es como que genera una especie de despertar en esas personas que dicen, che, a mí me están haciendo esto. O sea, me están diciendo que estoy sirviendo a Dios, o me están abusando sexualmente y me dicen que es para que evolucione, para que crezca. Y cuando se dan cuenta logran salir con un montón de daños terribles que les cuesta mucho. Muchas personas se terminan suicidando, muchas otras terminan internadas en neuropsiquiátricos, y la realidad es que tampoco denuncian porque no saben que fueron víctimas de delitos. ¿Por qué? Porque las organizaciones coercitivas le dicen a estas víctimas que ellos fueron responsables de sus propios abusos. Pablo, Entonces tienen vergüenza. Sí, Fernando Tocho te saluda, el gusto de que nos des tu tiempo. Contanos un poco, decías recién, la relación de poder que hay, ¿no?, entre la víctima y el victimario. El victimario somete a su víctima, le inculca mucha culpa, es un proceso en donde seleccionan a sus víctimas, las van preparando gradualmente para un momento, hay distintas etapas, como bien decías, y secuelas que esto deja, muchas veces o en la mayoría de los casos imborrables, difíciles de superar o imposibles. Pero digo, ¿qué señales de alerta podés dar para aquellos que están viendo y aquellos que saben de algún caso o conocen o sospechan? Porque siempre se va a denunciar a hecho consumado. Digo, para llegar antes y dar algunas señales de alerta que puedan orientar, ¿no?, a algunas personas que estén en peligro. Bueno, los síntomas son síntomas que son muy detectables, así como nosotros comparamos nuestra problemática en el tema de salud mental con el tema de las adicciones. La grupodependencia es una adicción a un líder, a un grupo coercitivo, a una idea, y la sustancia se reemplaza por estas doctrinas.
nosotros podemos ver en las víctimas que están siendo captadas cuando de pronto empiezan a cambiar sus metas personales, por ejemplo, por las metas grupales de la organización. Empiezan a adoptar las doctrinas y el vocabulario de los líderes, empiezan a apartarse de sus seres queridos, de sus familias, de todo aquel que es una voz crítica hacia esa organización o hacia esa idea que imparte esta organización. Y siempre lo que vemos es cómo se va limitando la racionalidad, la autocrítica, el libre pensamiento de esas personas y la individualidad. Estas personas terminan siendo totalmente un objeto del líder y de la organización, que es utilizado a antojo totalmente de las metas del líder. Entonces acá vemos cómo las mujeres son utilizadas y bajadas a el nivel de objeto dentro de estas organizaciones, que deben estar encerradas en la cocina, procrear y nada más. Entonces es muy duro lo que vivimos, es muy duro lo que vive la comunidad LGTB dentro de estos grupos, chicos que son totalmente torturados psicológicamente y físicamente para reconvertirlos en heterosexuales. Para Pablo, que puedan servir ¿cuántas a Dios. personas hoy tenés, o si hay algún registro, una contabilización, cuántas personas hoy son víctimas de estos lugares, de estas organizaciones? ¿Cuántas personas hoy están padeciendo estos abusos, estas atrocidades que estás describiendo en la Argentina? Miles. ¿Miles? El registro de culto, miles por ser bondadoso. Miles por ser bondadoso. El registro de culto, nosotros hemos logrado que, por ejemplo, Protex tome la problemática y de la mesa del Comité de Lucha contra la Trata trabajen con nosotros en la inclusión del accionar de estas organizaciones. 5 años atrás nosotros luchábamos y le decíamos, chicos, las organizaciones coercitivas son la causa principal de la trata de personas, son la nueva forma de esclavitud moderna. Y esto lo estamos comprobando, chicos, con causas judiciales. Hemos desbaratado organizaciones coercitivas criminales que solamente en cada una había cientos o miles de víctimas. Y miles, me refiero a explotación laboral, abusos sexuales, abusos de todo tipo. En la organización esta de Mar del Plata, sin ir más lejos, que ustedes por estos días se están informando, sí. También era lo mismo que la escuela Joy, funcionaba con la complicidad de las autoridades. Entonces, realmente es muy grave la problemática. Dentro del registro de culto, que es una ley obsoleta que fue sancionada en la dictadura por Videla, no se contempla ninguna clase de control para vos constituirte en un culto. Esto lo hace muy fácil filtrable para otras mafias como los narcos y otras mafias organizadas para utilizar esa figura para obtener beneficios fiscales, lavar su dinero. Entonces acá donde nosotros estamos señalando lo. Bueno, ahí va mi pregunta, Pablo. Lo que mostró la serie El Reino es lo que sucede. ¿Te sentiste vos identificado? No. La pregunta tengo que hacértela, por eso no te la manifiesto. A ver. No sucede eso. Sucede eso a la potencia, o sea, mucho peor, mucho peor. Estamos hablando de organizaciones coercitivas que ponen presidentes en el poder. Estamos hablando de organizaciones coercitivas que tienen partidos políticos propios, y no solo acá en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, y esto es lo más peligroso, que estamos viendo cómo están atentando contra la democracia. ¿Por qué? Porque ellos no se llevan por las leyes democráticas, se llevan por sus propios lineamientos y sus reglas internas. Por lo tanto, son totalmente antidemocráticos, anticiencias, homofóbicos, xenofóbicos, discriminatorios, todo lo que vos quieras, y quieren acceder al poder para bajar sus doctrinas irracionales. Las iglesias evangélicas en Brasil pusieron un presidente, a Bolsonaro. Ahí hay una similitud. Yo no quiero referirme a estas organizaciones coercitivas como iglesias evangélicas. Bien. Son organizaciones coercitivas. Organizaciones coercitivas criminales, que son muy fáciles de comprobar que son criminales porque el patrimonio es muy fácil de comprobar que hay lavado de dinero, hay un enriquecimiento ilícito, hay trata de personas, pero súper. O sea, en nuestro registro de culto, el 90%, el 80% de los supuestos cultos que están inscriptos son tratantes de personas. Y me refiero a trata de personas cuando se explota laboralmente a las víctimas para supuestamente servir a Dios, y las están explotando laboralmente 20, 30 años, mientras los pastores tienen grandes teatros, se van a Europa, tienen estudios de televisión que tienen cámaras de $300.000,
10 cámaras, 20 cámaras, o sea, es algo tan fácil de comprobar que me da ganas de vomitar, porque realmente me da ganas de vomitar que haya personas dentro de esas organizaciones coercitivas que no tengan para comer, anden descalzas y entreguen el 10% de su sueldo. ¿Ustedes se preguntaron si Dios, que es el creador de tantas galaxias, necesitan el 10% de tu sueldo? ¿No es medio algo irracional? Pablo, la verdad que es un placer escucharte y es muy importante que estos temas también estén en los medios de comunicación, se hablen, se cuenten, se explicen y mucha gente que por ahí hoy está cooptada por una de estas organizaciones, a partir de estos relatos puedan despertar y puedan animarse a salir de esos lugares, porque además te dejan súper aislados y aisladas. Gracias, Pablo, te mando un beso grande. ¿Saben qué es lo peor? Que los seres queridos que nosotros tenemos captados, las personas que estamos fuera estamos destruidos. O sea, sí, no estamos pidiendo limosna, no estamos pidiendo limosna. Hace 20, 30 años que estoy pidiendo justicia nada más. Que estoy pidiendo justicia y estoy pidiendo que hagan algo por mi familia. Nada más, no estoy pidiendo limosna, no estoy pidiendo algo irracional, estoy pidiendo justicia y que se respeten nuestros derechos. En México estamos impulsando la ley, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en Argentina la tenemos en el Congreso. Le pido por favor a nuestros políticos, a nuestra sociedad, que nos ayude a lograr esta ley. Es solamente una ley de asistencia, concientización y prevención. Queremos nada más esto, por favor. Pero que es importantísimo para dar ese primer gran paso. Gracias, Pablo. Estamos con vos. A ustedes. Un abrazo grande.